Muy buen día para todos, bienvenidos a un nuevo programa de Contactados. Soy María Ángeles Luaces y hoy tengo el honor de presentarles a una contactada de aquí de España, de Málaga, María José Puche y su pareja, que nos van a hablar de las diferentes experiencias de contacto que ellos han tenido y que siguen teniendo a día de hoy, desde hace bastantes años. Y bueno, vamos a contar con su sentir, su participación, sus experiencias engrandecedoras para todos, que van a poner un granito más en esta labor de este programa para dar el conocimiento de que se están dando en todas las partes del mundo a estos contactos y que la evolución de esta humanidad se está preparando para restablecer las comunicaciones con otros seres de otros mundos con los que estamos unidos a través de lazos de amor, de unificación, de confraternidad, de enseñanza, de ayuda, de colaboración y de un amor fraternal. Al final vamos a la unificación, pues todos los seres de todas las partes del mundo somos hijos e hijas de una misma fuente, de un mismo creador, tenemos la misma chispa divina, aunque estemos manifestados en cuerpos diferentes o estemos experimentando en mundos diferentes. Bueno, pongamos nuestro granito de arena con este programa para acercarnos un poquito más a esos seres de otros mundos, a esos contactos que se han dado en esta tierra desde hace muchísimo tiempo. Siempre, de hecho, han estado contactando con esta humanidad, con aquellas personas que han estado preparados para este contacto. Y ellos siempre han estado aquí desde el inicio de esta humanidad y siempre estarán de alguna manera pendientes de sus hijos, de su creación, de sus hermanos, de los seres que habitan aquí y que, bueno, que están evolucionando hacia esa unidad. Así que bienvenidos todos, muchísimas gracias y vamos a disfrutar de la entrevista con María José Puche y su pareja Ángel. Muchísimas gracias. Bienvenidos, buen día para todos, queridos amigos. Hoy tengo el placer y el honor de presentar este nuevo programa que se llama Contactados, en el que tendremos el honor de recibir a personas, a seres de todas las partes del mundo que han tenido experiencias de contacto, cualesquiera que sean, siempre son enriquecedoras y siempre es un placer dar voz y conocer estas experiencias que siempre son parte de un proceso de iluminar el camino para muchas personas y nos enriquece a todos. Bueno, yo soy María Ángeles Luaces y tengo el placer hoy de presentaros a María José Puche. Bienvenida, María José, un placer tenerte en el programa. Encantada. Y bienvenido Ángel, también su pareja que le acompaña, Ángel Lara, bienvenido. Bueno, para que Muchas gracias. conozcáis, bienvenido Ángel. Para que los conozcáis un poquito, os diré que María José es licenciada en Medicina y Cirugía, doctora en Farmacología Clínica y experta universitaria en promoción de la salud en la comunidad y también es maestra Reiki. Ella ha escrito 2 libros muy interesantes que podéis, luego diremos dónde los pueden comprar, ¿eh, María José? En Amazon ¿De estarán, acuerdo? ¿verdad? Pero bueno, luego Sí, sí. lo diremos. 2 libros muy interesantes sobre la curación espiritual más allá de la medicina y sobre el Reiki, ¿sí? Ángel es maestro de primaria y también es maestro Reiki. Así que bienvenidos, un placer muy grande teneros con nosotros. Gracias. Bueno, sois de Málaga, vivís en Málaga, ¿verdad? Sí, Bueno, y ellos tienen unas experiencias y unos contactos y que nos van a contar muy maravillosos, muy preciosos y muy enriquecedores para todos. Yo lo primero que os quiero preguntar antes de hablar ya de esos contactos es, ¿cómo empezó vuestro interés por estos, por contactar o por saber o por abrir un poco la mente a
a que existen y a que hay seres en otros mundos, a que existen esos seres y a que están más cerca de nosotros de lo que nos podemos imaginar, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo Ujú. empezó? ¿Cómo Pues, empezó esto en vosotros, en si vuestra? quieres, empieza tú, Ángel. Bueno, desde siempre, desde pequeñito, siempre he tenido inclinación siempre por las cosas diferentes, ¿no? Y lo que es el observar el cielo, las estrellas y todo esto, siempre tiene una inquietud especial, ¿no? Y los programas siempre de cosas especiales y diferentes siempre me ha llamado la atención. El salir un poquito de esa rutina, de esa típico que siempre suele haber en la sociedad, ¿no? Como un tema diferente y distinto, ¿no? Siempre me han llamado los temas diferentes y distintos que aporten un punto de vista diferente de la vida y de las cosas, ¿no? Y siempre chiquitito, pues me ha gustado mucho observar el cielo y ver documentales especiales, ¿no? Sobre temas de estos, ¿no? Y siempre me ha traído muchísimo y siempre me ha gustado sentir esa cosa especial que se siente cuando se viven esa experiencia o se ven esos documentales, ¿no? Me ha encantado siempre. Qué bueno. En mi caso, pues la verdad que mis primeros contactos empezaron en el año 1992. Intentamos hacer, como era muy jovencita, intentamos hacer unos contactos a través de la conexión telepática y curiosamente las respuestas que tuvimos en esa conexión telepática, que eran mis primeras indagaciones sobre el tema, en que sí que existían seres que eran, digamos, hermanos nuestros, pero procedentes de otros lugares del universo, pero nos llamó la atención sobre todo que nos hablaban de despertar de conciencia, nos hablaban del amor, nos hablaban de la unidad. De hecho, incluso yo dudé que el canal que podía estar aportándome la información pues fuese mi propia imaginación. Entonces, progresivamente, de alguna forma, como se suele decir, como nosotros hicimos ese primer llamado y tuvimos esa primera respuesta, aunque fuese aparentemente muy sutil, pues parece ser que esa energía que ellos ponen para que muchos humanos empiecen a conectarse, pues fue haciéndose progresivamente. Me ayudó mucho la maestría del Reiki con entrar en meditación profunda y en canalización profunda para dejar mi mente en blanco para poder recibir estos mensajes y progresivamente me iba acercando, entiendo cada vez más, como Ángel, que también miraba mucho el cielo, cada vez miraba más el cielo, hasta que en el 2006-2007 llegó a mis libros, perdón, a mis manos un libro que se llama Nuevas Energías de David Cousing. Entonces me llamó la atención porque cuando cayó en mis manos, el libro lo entendía a medias, ¿no? Hablaba de cómo trabajarnos la energía, hablaba de la geometría, digamos, especial o llamada sagrada, y decían que en el 2008, en ese mismo libro, ese David Cousing, por lo visto, era un señor que canalizaba y atraía mensajes futuristas. Decía que el 2008 sería un año crucial de contactos y de avistamientos. Pues efectivamente, el 2008 fue mi primer contacto claro, evidente, previa cita, eh, eh, con esta, digamos, visita que hasta ahora hemos tenido la experiencia en segunda fase. O sea, en primera fase es cuando ves la luz en el cielo de forma casual, y en segunda fase cuando recibes una información, una fecha, un lugar, unas coordenadas y aparece puntual, ¿no? Entonces mi primera experiencia puntual fue en 2008. Curiosamente, esa primera experiencia clara fue en los Pirineos, fue con un grupo de contactados de todo el planeta, iban personas de Alemania, de Perú, de, de Suiza, de todo. Yo creo recordar que estaríamos representados casi todos los países más importantes, unas 70 personas, que también, por lo visto, habían canalizado que tenía que haber un encuentro en Benac. Entonces, ese encuentro se hizo, tuvimos 4 días y curiosamente, eh, como el canal, allí hacíamos ejercicio de meditación para intentar
que la información viniera de una forma más exacta. Nos tiramos 4 días meditando y me aportaron una información muy clara del contacto que posteriormente se dio con los 70 testigos. Esa experiencia la tuvimos, digamos, también al tercer día de estar allí. Eran 12 kilómetros cuesta arriba, muy alto, era mes de julio, todo con mucho peso en la mochila, o sea, fue la verdad un verdadero reto llegar allí. Llegamos un poco casi extenuados. Y ya digo, los primeros días en las meditaciones, pues cada uno le venía una información y a mí parecía que me estaban dando como coordenadas, me estaban dando información en numerológica, me daban, por ejemplo, el 5 el 8 y el 12. Luego me daban información visual, me ponían una Y, me ponían como que llovería oro. Y bueno, la verdad es que a mí me sorprendió porque desconocía un poco con qué estaba conectando, ¿no? Me canalizaron a mi persona, que era catalizadora universal, que era grandilocuente, que era sanadora espiritual, era magnánima y me recordaban que dentro del mundo cósmico había una jerarquía que ellos llamaban jerarquía espiritual y que conocían la conciencia de lo que le llaman el Supremo, que nosotros podemos entenderlo aquí en la Tierra de otra forma, pero ellos lo definían así, ¿no? Total, que la sorpresa mía es que el número 12, que me dieron el número 12 también, pues significaba la hora en que yo salí fuera del refugio. O sea, era un refugio, estaba todo el mundo hablando charlas dentro del refugio y yo salí justo a las 12. O sea, por la tarde, a las 8 de la tarde, que era el otro número que me habían registrado, había tomado fotos de una montaña que tenía forma, las dos formaban una Y perfecta, ¿no? Y a las 12 en punto empezaron como si la montaña esa, la Y esa, se encendiese, como si se encendiese de día y se apagase, se encendiese y se apagase como un latido, ¿no? Total, que estábamos en el refugio y yo estaba en la terraza y veía como la montaña, la Y que yo había fotografiado de día, pues se iluminaba como si fuera un latido, se Pero encendía, se a apagaba. ver si lo entiendo yo bien, para que la gente lo entienda. La Y era como la silueta que hacía las dos montañas, dices, ¿verdad? Y esto es como que Correcto, se iluminaba y se apagaba como si fuera un latido, con intensidad diferente, ¿no? con intensidad Toda diferente. esta comunicación que tú dices que te van diciendo, todo esto es, ¿cómo es? ¿Telepáticamente o cómo se da esto? Es en meditación profunda, dejar la mente en blanco y entonces empiezan a aparecer esos mensajes que te das cuenta que no son tuyos, porque yo no me podía estar inventando esos números, no me podía estar inventando todas esas señales. ¿En algún momento tú les preguntas quién sois o quién es esta persona que me está hablando o de quién viene este conocimiento? No lo pregunté en ese momento, pero tras la experiencia, que todavía no la he terminado de contar, pero tras la experiencia me hicieron hipnosis y parece ser que lo que yo describí en la experiencia se confirma porque en la hipnosis parece ser que subimos a una nave y se veían seres bajitos, muy bellos de rostro, con los ojos almendrados y muy amorosos. No tenían, la nariz no era prominente, eran dos agujeritos, la boquita muy lisa, sin labios y no tenían pabellones auriculares, sino como unos agujeritos. Y tenían unos trajes pegaditos con un cuello así también pegadillo todo al cuello, o sea, una cinta así en el cuello. Y parece ser que, como en la hipnosis vi muy claro lo que vi, yo pensaba que los extraterrestres eran altos, me sorprendió que eran más bajitos que yo. Entonces busqué de otros contactados y parece ser que ese aspecto es típico de los seres de Andrómeda. Ok. Vamos a hacer un descanso rapidito, rapidito y seguimos, ¿vale? ¿De acuerdo? No tardamos nada, 2 minutos y seguimos.
Bueno, volvemos del descanso, de la paradita y María José, a mí me encantaría que siguieras contándonos la experiencia de cuando estabas en la montaña, de los mensajes que recibías a través de esa meditación profunda y de esa experiencia tan valiosa y tan maravillosa, ¿sí? Lo dejamos en lo de las montañas cuando se iluminaban fuerte y cuando venían, ¿sí? Y que te daban coordenadas, que te iban dando números, te iban dando información, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Total, que ya cuando salieron todos del refugio y vieron esas luces, pues decidieron ir al origen de la luz. Salimos las 70 personas, todos corriendo. Yo había hecho ese recorrido de día, se tardaba 5 minutos. Y curiosamente, pues cuando conforme nos íbamos acercando, la montaña se iba haciendo más agreste. Y 5 personas que ya habían tenido experiencias previas, que eran los que habían canalizado la quedada esa mundial, pues llegaron justo hasta el origen de la luz y refieren, yo ya no estuve presente, que tuvieron contactos con estos seres físicamente y que los estaban esperando, Qué bueno. que los estaban esperando. En mi caso, como éramos tantos, imaginaos si éramos 70, porque damos 5 fueron al origen y 65 nos quedamos, digamos, más lejos. Total, que empiezo a canalizar que era necesario que nos pusiésemos en círculo, agrupados unos a otros, porque íbamos a subir a la nave, pero astralmente. Ok. ¿Qué ocurre? Que empieza a llover, una lluvia fina que parecía de color oro, veía como una lluvia de color oro y la gente retrocedió al refugio, que de día yo lo había hecho ese recorrido y se tardaba 5 minutos. Sin embargo, está grabado todo y sin embargo tardamos, o sea, cuando llegamos al refugio había pasado una hora. O sea, no sabemos cómo, desde que empieza la lluvia hasta que volvemos al refugio había pasado una hora. Y probablemente, como dije antes, pues seguramente subiríamos en astral porque en la hipnosis veo como subo dentro de una nave, veo alrededor lo que es en los laterales de la nave, veo como una especie de mesitas pegadas a la pared con lo que yo entendía que eran una especie de ordenadores, los seres estos bajitos, muy amorosos, muy tranquilos y así fue la experiencia. Qué bonito, qué bonito. Bueno, y esos seres que vieron los compañeros que dicen que se pudieran acercar a la luz y que vieron otros Esa seres, fue, ¿sí? sí. Cómo los describían a estos seres? Dijeron sus nombres porque por lo visto a nivel mundial yo tengo una lista de todos los nombres de los seres que han tenido contactos con seres humanos y en ellos en concreto se contactaron con Sampiac, Sampac, Sampiac. Tiene, digamos, lo mismo que nosotros a nivel humano tenemos nombres, parece ser que estas entidades que nos visitan se identifican con sus propios nombres. Claro que sí. ¿Y les dijeron, les dieron algún mensaje, les dijeron algo ahí? Pues le dieron más que nada la enhorabuena de haber cumplido la misión de contacto, porque no es fácil, porque parece ser que una de las chicas, que su nombre empieza por E, me reservo el nombre, desde su ciudad había visto esas esferas en el cielo que habían avisado meses antes de que todos teníamos que ir a ese lugar, ¿no? Entonces le dieron la enhorabuena, sobre todo porque llevábamos 4 días haciendo meditación, envío de luz y amor al planeta, le dieron la enhorabuena y más que nada pues que ese era el camino que teníamos que seguir y que ellos, digamos, nos estarían custodiando, pero que el planeta, el cambio del planeta se daría por la propia concienciación o elevación de conciencia de sus habitantes. Claro que sí. Bueno, esa es la siguiente pregunta que quería hacerte, porque mucha gente se preguntará por qué unos son contactados, otros no, qué puedo hacer o cómo puedo facilitar que se pueda dar o se pueda llegar a dar ese contacto. Comentas que hicisteis antes
meditación, ¿verdad? Que hicisteis como una serie de actividades para subir la vibración. ¿Cómo es esto? Sí, Podría, eso lo hemos hecho siempre, pero yo creo que Ángel, que ha estado en todos los contactos, ya llevamos muchos años juntos y la experiencia la hemos tenido a la par y canalizamos a la par. Él me ayuda a concretar el sitio y todo. Entonces yo creo que él te puede dar información perfecto, de por perfecto. qué creemos que contactan con uno y otros no. Realmente lo único que puedan, digamos, pincelar en esta pregunta es que ellos contactan con todo aquel que quiera ser contactado. El tema es cuántas personas salen a su terraza, van a las montañas, miran el cielo. Ese es el problema. De hecho, él y yo tuvimos una experiencia cerca de nuestra casa de campo y, y vimos una nave muy lenta que nos dio tiempo. Yo tengo todas las imágenes, o sea, si te quiere que te pase alguna. Pues mira, si me Entonces, las pasas, las podemos poner en el programa, en la yo te grabación, paso toda. para que Entonces la vimos gente lo vea. una luz a medio atardecer muy lenta. Y claro, como nos estábamos paseando, ese día, pues digamos, no era previa cita. Ese día era como, porque de hecho, cuando ya eres contactado, donde habitas suelen aparecer con cierta frecuencia para otearte, ¿no? Entonces, el día anterior habíamos visto esa misma nave, pero no me dio tiempo a grabarla. Entonces yo le pedí, digo, ¿por qué no os vuelvo a ver más lento que me dé tiempo a grabaros? Y al día siguiente estábamos paseando y aparecieron muy lentos y nos dio tiempo a grabarlo. ¿Y esto fue Pero dónde, María José? esto fue en una zona de Laurín de la Torre, Ok, en Málaga. en Málaga. Entonces, el tema es que nos pusimos a grabarlo y había una señora entrando a su casa, muy cerca. Claro, como estábamos muy cerca de su casa, nos miró así y les dije, no, es que estoy grabando una estrella que se mueve. Le dije a la señora mira hacia arriba, ve la estrella que se mueve y dice, ah, muy bien, y sigue hacia adentro. O sea, el nivel de contactismo de la población habitual, pues imaginaros qué nivel es. Pero yo creo que en la experiencia de contacto él puede contar cómo hemos contactado Y la y gente que qué, sepa cómo se puede dar o exacto, qué. yo creo que él lo puede aportar muy bien. Perfecto, pues sí, Ángel, ¿nos puedes contar un poco para que la gente sepa cómo se puede o cómo se llega a ese estado de vibración? Porque supongo que, claro, estos seres tienen una vibración diferente a la nuestra y para que se dé el contacto, pues nosotros tendremos que subir un poquito, ¿no? ¿O cómo se da esto, Ángel? Hombre, claro, para empezar un contacto con estos seres, está claro que ellos son de una vibración muy alta, muy elevada. Entonces nosotros, claro, tenemos que hacer un trabajo previo, interior, para poder más o menos tener una mínima vibración para que ellos, aunque ellos también suelen bajar un poquito su vibración para acoplarse un poquito a la nuestra, pero si nosotros estamos muy abajo es complicado, es difícil, ¿no? Entonces todo este trabajo interior, pues siempre parte de la base, siempre siento que una relajación personal de uno, interior, una relajación, trabajar mucho la relajación y la meditación es una base mínima para poder empezar este contacto, ¿no? Pues claro, ¿cómo hacemos esa meditación? Pues bueno, a veces podemos hacerlo individualmente, un trabajo individual, personal de cada uno, también lo podemos hacer en grupo, ¿no? Siempre existen esas dos posibilidades, ¿no? Y una vez que hacemos esa respiración, esas meditaciones, nuestra vibración del cuerpo pues, va cambiando, ¿no? También, bueno, también con el sistema Reiki, por ejemplo, también puede uno trabajar su energía, ¿no? Entonces, una vez que ya vas teniendo esa vibración, ¿vale? Pues recibes también, empiezas a recibir, ¿no? También canalizaciones y esas canalizaciones son las que te hacen hacer la quedada con estos seres, ¿no? Una vez que ya sabes el mensaje que te están dando, lo calibras con claridad, disciernes y te queda claro que es un canal correcto y adecuado y elevado de vibración, pues entonces ya puedes contactar, ir al sitio para contactar con ellos, ¿no? Pero aquí hay que discernir muy bien y dejar claro si el mensaje que estás recibiendo es elevado o no, ¿no? ¿Vale? Porque eso es muy importante, ¿vale? Porque a veces pueden, si no estás trabajando interiormente correctamente, no entran en cosas elevadas, ¿no? Puede haber interferencia. Exacto, puede haber interferencia. Entonces, una vez que sabes que es elevado ese mensaje, pues entonces ya lo confirmas. A veces siempre viene la confirmación por varios sitios.
de ese mensaje que has recibido a través de personas, a través de mensajes que te vienen, ¿no? Y ahí ya, pues ya es la base mínima para poder ya encaminarte a hacer el contacto directo, ¿no? Y el contacto, pues básicamente el primero siempre es de avistamiento, ¿no? De observar el cielo y de ver ese objeto o esa luminiscencia en el cielo y ahí empieza un poco el contacto. Luego más adelante ya, pues ya puede ser un poco más elevado el contacto, pero ya depende del nivel de trabajo tuyo. Y ellos lo que buscan también a veces con esos contactos es que tú realmente te trabajes interiormente para subir tu vibración y a la vez también estás subiendo con las demás personas que suban también, estás subiendo la vibración del planeta. Y eso es lo que quieren ellos, que realmente subamos esta vibración y el planeta avance y se eleve y lleguemos a tener un nivel de conciencia como tiene que ser, ¿no? Y crecer en el amor y en la armonía, ¿no? Y en la paz y en la luz. Eso es principalmente la forma Claro que sí. Eso de sería lo ideal. Y bueno, y ahí vamos dando pasitos como una humanidad que estamos en evolución, dando pasitos para que eso se pueda dar, ¿no? Abiertamente, ¿no? Y lleguemos ahí, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, dando pasitos. Bueno, lleváis mucho tiempo con muchos años muchos viviendo años. diferentes experiencias de contacto. ¿Cuál podríais decir vosotros que es la que más os ha llamado la atención o más os ha gustado o, o la que ha sido especial para vosotros? Bueno, yo te puedo decir que como se suele decir, empecé en María el José, 2011. perdóname un segundo. Vamos a publicidad, la última, volvemos, ¿sí? Y ya miramos esta experiencia especial y entramos ya en el último bloque, si os parece, ¿ok? Perfecto. Ok. Bueno, volvemos de esta paradita y seguimos. Estábamos hablando de esa experiencia especial, esa experiencia que de alguna manera os ha marcado más o ha sido enriquecedora de alguna forma para vosotros y para vuestra vida y que la tenéis ahí, que la recordáis, ¿sí? Bueno, yo, como se suele decir, que llevo desde el 2008 hasta el momento actual con experiencia y él también, pues me voy a la última, que la hicimos dijeron las coordenadas, las fechas, el boca a boca es lo que más funciona y ya han tenido tantas experiencias con nosotros, pues nos plantamos cerca de 100 personas en Sierra Blanca. En Tierra Imagínate 100 Blanca. personas, ¿eh? Qué bueno. Guía agrícola, sí, en Sierra Blanca por la sierra de mi hija. Es que no se ha No, escuchado. no me importa. Vale, Se ha que decía escuchado que que nos decías que el contacto estaba, o habían dicho que iba a ser entre Coín mi y, hija, y Mijas y que fueron unas 100 personas. ¿Y qué día fue más o menos? el 14 el 14 ¿de qué me fue? De diciembre, el Ok, 14 de diciembre, fue en 14 de diciembre diciembre pasado del año 2022. de 2022. Ok, y que fueron bastantes personas que ya han sido contactadas, ¿sí? Al Sí, menos. de hecho iba un señor que ha salido en cada historia hablando de su experiencia de contacto, otro señor que tiene un programa de televisión que habla del tema también de las naves y de los contactos, y esta vez nos dijeron que las naves iban a aparecer a las 8 en punto y se vería en varios sitios de España y también tenemos contacto con personas de Carolina del Norte que también tienen contacto, de hecho van a salir también en Canal Historia, hablando de su experiencia, y tenemos los contactos a la vez.
y qué efectivamente bueno. apareció la nave a las 8 en punto, una nave con el centro muy luminoso y un halo alrededor. Lo vimos todas las personas que estaban allí, fueron muy puntuales y efectivamente se vio también en Sevilla, que tenemos testigos, y en otros lugares de España. Y en Carolina del Norte, este grupo que ha decidido escribir un libro que se llama Los UFOs de Dios, Ay, qué pues bueno. lo tuvo a la par y se pusieron en contacto con nosotros. O sea, este es el último consecuencia de un recorrido de muchos años donde los primeros avistamientos, pues éramos 6, 7, 8 personas. Pero como ya se ha ido corriendo la voz, pues este ha sido el último. Entonces, como se suele decir, el último de los más interesantes. De los primeros, el de los Pirineos, y otro que también me marcó mucho, en Montecorto, Ronda, que fueron de nuestros primeros avistamientos. Intentamos conectar con ellos con un micrófono acoplado a un ordenador portátil y hacíamos preguntas y registrábamos los sonidos de respuesta. Entonces, no, evidentemente no habían palabras, pero sí parecía como un código Morse en la pantalla, ¿no? Era como cada vez que hablábamos, un código, o sea, una arista que salía era, para nosotros significaba el no y dos, el sí. Y entonces empezamos a entablar un diálogo y efectivamente nos decían que eran hermanos del cosmos, que estaban allí cerca nuestro y nosotros pedimos una confirmación. Cuando pedimos la confirmación, guardó silencio y aparecieron tres aristas, ¿vale? En la imagen. Y como eran las 2 de la madrugada, entendimos que a las 3 de la madrugada iban a aparecer, porque había una mezcla de lo que veíamos en la pantalla más nuestra conexión telepática. Esto sería en el 2009-2010. Y entonces aparecieron esas señales junto con nuestras preguntas que le preguntamos si iban a aparecer por el sur, por el norte, por el este o por el oeste. Entonces lo preguntamos en 2 ocasiones, en diferente orden, y siempre señalaban el oeste. Entonces, como llevábamos una brújula, nos pusimos mirando al oeste y por encima de la zona donde estábamos apareció como una luna blanca enorme, yo de las más grandes que he visto, sobre nuestras cabezas, que se encendía, se apagaba, se encendía, se apagaba, se encendía, se apagaba 5 veces. Esas son mis 2 experiencias, pero como Ángel me ha acompañado a todas, yo creo que puedes seleccionar otras 2 de las muchas que hemos tenido que le hayan llamado la atención. Sí, bueno, otra Perfecto. experiencia que tuvimos también fue en una zona de más o menos aproximadamente de Cártama, y allí estábamos en un centro donde Cártama se está en Málaga también para la gente que nos sí, vea. es un pueblo de Málaga, sí. Ok. Y entonces estábamos ahí en un centro de terapias que hacíamos y todo eso. Y en uno de los días, ¿no? Fuimos a la celebración de una reunión importante y esa reunión, pues, se hizo un trabajo interior importante y todo ¿Puedo esto. hacer un inciso? Sí, Es que se está refiriendo a una reunión que tuvimos convocada donde nosotros hicimos un llamado de todos los contactados de España. Era una jornada de ujú, convivencia de contactados españoles. Ok. Fueron 80 personas al evento. Como él dice, nos prestaron las instalaciones, era un centro donde se hacía mucha terapia de relajación y todo esto. Y fue con o sea, tenía como habitación, como salas y después un balcón que al aire libre donde estábamos las 80 personas y donde teníamos allí los micrófonos para hablar y contábamos cada uno ujú. nuestra experiencia. Continúa. Y Ok. entonces, pues, cuando terminamos de todas las charlas y las expresiones de situaciones y de vivencias de las personas también, que cada uno contactaba también sus vivencias, pues apareció, hicimos una ronda, perdón, de meditación, todos sentados en una silla, y al terminar ya, pues, esa reunión, pues abrimos los ojos, ¿no? Y prácticamente hubo una o dos personas o tres que fuimos los primeros que vimos una en el cielo, enfrente, en el balcón ese que se abría, natural, pues vimos como una especie de nave tubular, ¿vale? Está grabado, ¿eh? Forma grisácea, que era como una especie de tubo de humo, muy curioso, que se desplazaba de izquierda, de derecha, de izquierda a derecha. ¿Vale? Ese tubo era larguísimo, enorme, y está suspendido en medio de ese balcón, ¿no?
la verdad que impresionaba Eran mucho por las tres, dimensiones. eran tres. Apareció primero uno y luego aparecieron otros dos posteriormente que se unieron a ese primero, ¿no? ¿De forma Había similar? una serie de cables, ¿perdón? ¿Tenían forma similar los ¿Perdón? tres? Sí, Sí, los sí, tres sí, los eran tres formas Eran similares. como rectangulares. tubular, como Tubular alargada. alargaditos, ¿no? Como Nave de algunos puro, le le dicen dicen de nave de forma puro. de puro, Sí, ¿no? sí. Sí, nave de puro. Y Le tenían dicen, forma ¿no? de, parecía como humo, un poco, ¿no? La sensación era como una especie de humo o nube, ¿no? Pero es que se desplazaba en línea recta, en diagonal, de izquierda a derecha. Bueno, él dice que Y parece, quiero hacer un inciso, él dice que parecían nubes, pero realmente se veían nubes y se veía, imaginaros que mi mano es la nube y se veía como la estructura atravesaba la nube y hacía así. y claro, salía por el otro lado. Claro, lo que iba a comentar es que no es la típica imagen de que parecen nubes, no, naves, no, es que Sí, eran, sí. había una especie de, había un tendido eléctrico grande, una torre de tendido eléctrico, y esa torre tenía los cables, cuatro o cinco cables grandes, entonces estaba muy alta, y entonces ahí podíamos darnos cuenta, comparando con esos cables, la velocidad cómo avanzaba el objeto y pasaba los cables. Claro. a lo Entonces, lejos, a lo lejos. Los cables estaban cerca y las naves claro, se veían a lo lejos. exacto, pero se servía Te más De, tenéis de de refer- referencia, claro. para de poder referencia. ver cómo se movía, ¿no? ¿Cuánto dirías Sí. tú que podría medir una de esas naves? Más o menos, Ángel, ¿qué te viene a ti que podría medir eso? Bastante grande, vamos, Varios yo aviones, uno Varios detrás de otro. sí aviones. podría ser, pues, calculo yo, unos 200 metros, puede ser más o menos, No de sé, yo, longitud. Es que no sé, era estaba enorme. enorme y estaba suspendido en medio del... La verdad que era difícil decir exactamente la medida exacta, pero por Claro, ahí más 100 que nada 200 porque, metros, puede ser. claro, también Había uno más están largo y otro lejos. era un poquito más corto, los otros dos eran un poco más cortos, pero todos se desplazaban hacia el mismo sitio. Y se veían claramente, había aquí también a la derecha otros cables, que es donde estaban los de la derecha, y también se veían cómo se movían a través de los cables. Entonces, ¿Aparecieron las tres simultáneamente o llegó una, después aparecieron Una primera, una una primera y primera. luego las otras dos. Ok. Y sí, era muy curioso porque empezaron a ver las dos personas, o tres, una Es de que no ellas, quiere decirlo, sí, pero la primera que lo vio fui yo. sí, pero Qué bueno. te iba a decir, pero no me has dejado. Tú diste la voz, Entonces, oye, por allí, Es, mirar. María exacto, José di fue la la voz primera, y mira, si tuviera todo el mundo corriendo al filo del balcón, sacando imágenes, bueno, eso sí, fue. ella fue la Qué primera, bueno. yo también fui Sí, que lo muy bien. vio primero, ¿no? Y otra persona también que está por allí también lo vio al momento, ¿no? Y entonces, curiosamente, cuando nos acercamos y todo eso para verlo, incluso había personas que lo veían, pero le costaba verlo. Y realmente yo sentí que realmente depende de la vibración que uno tenía, lo veías con más claridad o menos. Según si estabas más conectado y Claro, claro. con más energía te sentías más, porque eso fluctuaba, el objeto fluctuaba, se hacía más claro, un poquito más claro. Exactamente, Sí, era vibratorio, se era notaba vibratorio. Pues el campo fíjate, eso mismo energético que estaba había. pensando yo, digo, María José seguro que lo vio porque ella tiene una sensibilidad y una vibración especial y seguro que algo dentro de ella se mueve y digo, voy a mirar allí y seguro que aparecería allí. Y eso es verdad que va un poco con la vibración o esa sensibilidad, ¿no? De vibracional que tiene cada uno, totalmente. Sí, sí. Así fue. Qué bueno, qué experiencia tan bonita. Me Yo he contado encanta. dos, ¿te gustaba más de las que hemos tenido? En ese avistamiento Hombre, a recibisteis mí algún me han gustado todas. contacto o alguna Sí, sí. información os vino o algún mensaje de algún tipo? Lo que sentimos que como éramos Sí, contactados de toda España, sí. sentimos que esas naves estaban como siendo testigos de ese encuentro, siento que les parecía importante y lo que sentimos todos es que acudieron al evento para dejar testimonio de que estábamos hablando de algo serio y de algo que tenía una trascendencia mm, española, pero yo creo que ya que lo estamos contando a estos niveles y ojalá se divulgue por todo el planeta, también puede tener una trascendencia planetaria, porque Mm. estamos hablando de trabajo en equipo Claro que y sí. eso es lo que nos insiste mucho las canalizaciones. Esto no se trata de protagonismo de Ángel o de María José o de María Ángeles, se trata de un trabajo en equipo para ir divulgando una información donde los seres humanos vayan ya cada vez mirando más al cielo
que a los problemas banales terrenales que oscurecen y que entorpecen la evolución humana. Entonces se trata de eso. Yo creo que fue un acto confirmatorio de algo trascendente y algo que tenemos que seguir empujando junto con este grupo de Carolina del Norte, que está pisando fuerte, porque sus encuentros son casi a diario. Yo tengo todas las imágenes, esas no las puedo pasar porque son de ellos, pero me las pasan a diario y es un diálogo lo que las naves hacen con este señor, que saldrá pronto, ya digo, en Canal Historia, 2 horas de grabaciones donde se ven todos los avistamientos y cómo el señor no solo le canalizan cuando aparecen las naves, sino el diálogo que tiene con las naves, de forma que cuando dialoga con ellas cambian de movimiento, hacen, o sea, es espectacular. Y Qué no que bueno, este señor domine las naves, se trata de que ellos quieren que sepamos que hay una colaboración con nosotros, ¿no? Y la verdad es que merece la alegría empujar fuerte porque ya hemos hablado fuera de cámara que del 2023 al 2027 son años de duro trabajo para todos aquellos que estamos al servicio, pero entre el 26 y el 27 habrá un cambio, un antes y un después en el planeta. Te queda una por contar. Bueno, realmente ha habido muchos tipos de avistamientos y yo personalmente voy a contar uno personal que yo tuve hace ya bastante tiempo y que fue como un momento muy importante, ¿no? Para mí. Y fue cuando subí a un lugar de Málaga, a una zona natural, ¿no? Muy bonita, y subí con una amistad, con un amigo, y entonces estábamos allí de noche y escuchamos que había un grupo de personas que estaban haciendo como mantras, ¿vale? Y en forma de círculo, y que es una forma también de subir la vibración a través de mantras, de ¿mm? vibración de sonido. Y entonces recuerdo que nosotros no lo veíamos, pero lo escuchábamos, ¿no? A todo ese grupo que estaba allí. Y entonces, al rato de escuchar todo ese trabajo de sonido, de mantra y todo eso, yo iba con una persona que no quería nada en estas cosas, ¿no? Y entonces yo los invité y subimos allí y cuando terminaron, pues de pronto en el cielo, sin saber realmente en qué momento apareció el objeto, que eso suele ocurrir mucho, que los objetos aparecen y no sabes en qué momento apareció exactamente, ¿no? A veces te quedas un poco como diciendo, bueno, ¿cuándo ha aparecido esto, no? Si yo estaba Sí. mirando, no tienes conciencia a veces de cuándo aparece, ¿no? A menos que sea previa cita, ¿no? Y Claro, entonces, de pronto en el cielo apareció del tamaño de una luz blanca. Recuerdo que era como circular, con un tamaño bastante importante, sería aproximadamente como la Luna, y a la altura aproximadamente de un helicóptero a media altura, ¿no? Que no estaba ni como un avión muy alto, sino que estaba a media altura, ¿no? Y entonces, a mí me llamó mucha atención el color blanco, que no podía, no podía explicar un blanco tan especial, ni ningún mueble, ni ninguna. Un blanco con una pureza blanca espectacular. Entonces lo vi, ese objeto que apareció en el cielo, y empezó de izquierda a derecha a moverse, ¿no? A la vez que se movía, era como si se apagaba y se encendía. Y entonces era como si diera como un latido, como si fuera un corazón latiendo lentamente, y entonces iba, se encendía, se apagaba, y cada vez que se apagaba aparecía más hacia la derecha, claro. Se encendía, se apagaba, y él iba muy despacio, no hacía ningún sonido, un silencio absoluto allí, realmente se escuchaba algún bichito, algún grillito allí, no se escuchaba nada más, y se fue desplazando poco a poco, con una tranquilidad y transmitía una paz y un amor muy grande, Sí, ¿y eso siempre que pasa. relajaba, ¿no? qué, Observar qué forma tendría esta nave? ¿Cómo circular la... aproximadamente, era como una luna, de tamaño de una luna, era enorme, pero no podías Pero no tú, redonda, era más aplastadita, ¿no? no, era redondeada. Lo que pasa es que no sabías tú decir el contorno Ya, exacto como era, porque no tenía un contorno definido, ¿no? ok. Era una mancha redonda blanca de una pureza y se encendía, se apagaba de izquierda a derecha,
hasta que se fue apagando poco a poco y desapareció. Ok, La verdad qué que el bonito. amigo este que yo llevaba conmigo se quedó muy sorprendido, se quedó sin palabras, no pudo hablar y él que iba a hacer fotos y todo eso, pues se quedó un poco... De hecho, Espectacular. no pudo hacer ni fotos porque se quedó En shock, un ¿no? poco descuajeringado, ¿no? Como si le estuviera pasando. Y nada, entonces Normal, normal. realmente es una experiencia muy impresionante. Qué experiencia más Yo bonita. ya había tenido ya antes algunas, pero de ese nivel, ¿no? Con esa sensación y esa paz y esa armonía, ese amor en el corazón que sentí, no lo había experimentado hasta ese momento. Qué Y la bonito. verdad es que fue Qué muy especial. experiencias tan lindas, tan enriquecedoras, la verdad. Y bueno, y dar a conocer también que vosotros sois de Málaga, que aquí también en España está habiendo avistamientos constantemente, pero muchas veces no se saben, no se dan a conocer, la gente no es consciente realmente, o cada uno tenemos nuestras experiencias, pero parece que todavía pues no las compartimos del todo o no se sabe mucho, ¿no? Estamos empezando ahora a compartir, a dar voz a esas experiencias para que la gente que les pase, que tenga contactos, que vea naves, pues que sepa de alguna manera que va a ser algo que cada vez se va a ver más, ¿verdad? Y bueno, yo os quería, porque más que nada porque cada vez estamos evolucionando más como humanidad y estamos subiendo más esa vibración y cada vez más seres están abriendo la mente, se están abriendo a estas experiencias de alguna manera, quitando limitaciones, quitando pues eh, dogmas, costumbres o cosas obsoletas que ya no nos sirven, ¿verdad? Entonces yo Claro. quería preguntaros por último. ¿Qué mensaje creéis que ellos nos están dando? ¿O, o cuál sería las palabras de ellos para nosotros en este momento, para que sigamos evolucionando para nuestro mayor bien como humanidad? Bueno, yo podría transmitir la sensación que nos transmiten, porque te lo pasaré también imágenes. En el avistamiento que tuvimos en Ojén se ven como nos envían como flashes de luz. Venga, te repito, que yo siento que te cuento como de las últimas experiencias, que también la tuvimos en Ojén, que también fueron 100 personas. Se ven en las fotos que yo te pasaré cómo nos trabajan con flashes de energía, ¿no? Sí, Entonces, hemos entendido que cada vez que hay un avistamiento nos trabaja nuestra cuántica, porque al trabajar nuestra cuántica nosotros podemos esparcir como semillas, es como si, como si claro que el sí. encuentro nos llena de una polinización y cuando expandimos donde quiera que estemos vamos expandiendo esa cuántica, ¿no? Así De es. hecho, siempre hacemos una rueda de energía donde hacemos una limpieza de todo nuestro campo energético, con luz blanca, luz rosa, luz violeta, vamos armonizándonos en amor, en transmutación. Y cuando hacemos también mantras, y cuando terminamos de hacer los mantras suelen aparecer las naves o esta influencia. Entonces, en la última experiencia de Sierra Blanca, en Ojén, hay un monumento al extraterrestre porque parece ser que allí los habitantes de Ojén, muchos han tenido experiencia con seres de otros planetas. Ah, qué Entonces han hecho un bueno, no lo monumento. sabía yo Yo esto, qué tampoco. guay, qué Cuando me guay. canalizaron, claro, y cuando me canalizaron que tenía que ir a Ojén, yo este dato no lo sabía. Y cuando fuimos, que fuimos 100 personas, ya estuvimos paseando por el pueblo y nos dieron esta información y además vimos el monumento a este ser extraterrestre. Qué bueno, Entonces, muy bueno, es que fíjate la sincronía, cómo ellos van guiándonos. total. Entonces, parece ser que cuando hay un avistamiento nos trabajan la cuántica, porque se ve los flashes de energía como nos trabajan. Y luego podemos esparcir esa cuántica que nos trabajan por donde quieran que vayamos. O sea, ejercemos como el efecto de que fuésemos semillas esparciendo esa energía. Y en la última de Sierra Blanca, que está lejos de Ojén, cogí de la mano al presentador este de televisión y le digo, vamos a sentir uno por uno lo que han sentido cada uno de los que están aquí con la experiencia. Bueno, pues la mayoría dijeron que paz, amor, unidad, tranquilidad, paz, sosiego, entrega, o sea, una cuántica que precisamente eso es lo que nos piden para el planeta, para ese Claro. cambio, ¿no? Entonces, te respondo con esa pregunta, o sea, te respondo con la experiencia. Es decir, lo que esperan de nosotros, que se armonice la paz, que desaparezcan las hambrunas, que desaparezcan las esferas de poder y las esferas de manipulación y las esferas de explotación,
que desaparezcan las bajas frecuencias de personas que gratis se autotorturan, se deprimen. Ya estamos también nosotros trabajando para la prevención de suicidio en los jóvenes con una asociación que se llama FENE, qué con bien, la cual colaboramos, que también ellos han tenido contacto. qué bien. Después también colaboramos con países en situación de necesidad, colaboramos con una ONG de África, Más Nunca es Menos, que trabaja con niños enfermos y se curan aquí en España y luego vuelven a África. Ay, qué bueno. Es decir, ellos piden esa humanidad. Fíjate qué fácil, piden esa verdadera humanidad, que respetemos nuestro planeta, que valoremos las semillas y las plantas y las plantaciones, que cuidemos nuestros ríos, nuestros mares. Ellos siempre nos dan un mensaje que nos dicen que ellos podrían hacerlo todo, incluso erradicar las enfermedades, incluso erradicar toda la contaminación del planeta de un plumazo. Pero dice que nosotros como especie tenemos que descubrirlo nosotros mismos y llevarlo a la práctica. Y entonces lograremos, junto con, la evolución de nuestro ser, pasar a un planeta ascendido, un planeta de quinta dimensión, con ser habitante de quinta dimensión. Y ahí se acabaría la cuarentena que hemos hablado fuera de cámara. Es decir, este planeta desde hace muchos años ha estado en cuarentena y la cuarentena se puede acabar. Y entonces ya poder tener contacto con universos locales de una forma totalmente natural y totalmente como siendo una fuente de semillas puras, ¿no? ¿Y tú qué crees que quieres? Hombre, yo creo que está muy claro que el principal Mensaje. punto y mensaje es que todos crezcamos en armonía, que desarrollemos la paz en este mundo, pero está claro que para desarrollar la paz en este mundo tenemos que empezar por nosotros mismos. Entonces el trabajo es hacia adentro principalmente para luego que sea hacia afuera y se comparta, ¿no? Entonces principalmente un trabajo de luz y de paz y de unión y coordinación y apoyo entre todos para que el planeta crezca en luz y en armonía. Así es. Todo es lo principal. Pues me quedo con estas últimas palabras que son un regalo. Agradeceros de corazón vuestra valiosa participación en el programa. Yo estoy feliz Yo de también. contactar con vosotros también, de conoceros personalmente y bueno, vamos a seguir en contacto porque, Por oye, yo creo que va a supuesto. haber más experiencia y quizá dentro de, bueno, de un tiempecito Exacto. volvamos a contar otras experiencias nuevas, ¿verdad? Y contar contigo, nos han dado más fechas, yo te avisaré, y contar contigo para que seas tú misma con tu propia Claro que movida, sí, que la que queda yo aquí voy está. donde sea, donde haga falta, claro que sí. Bueno, despedir el programa, agradeceros a todos los que nos estáis viendo, os mandamos muchísimos besos y nos vemos en el siguiente programa. Muy bien. Besos, cuidarse, Besos. Gracias. bendiciones para todos y lo mejor.